Inmediato a darle la bienvenida al congresista Carlos Pérez Ochoa. Lo tenemos ya en contacto con Ampliación de Noticias, que es presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, para ver el procedimiento y el calendario que está vinculado a esta evaluación. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Mónica, muy buenos días. Un saludo a Fernando, a Carlos, que están contigo. Buenos días. Bueno, ¿qué se va a ver esta mañana? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el día de hoy la comisión en el análisis del tema? Bueno, el día viernes definimos una metodología de trabajo tomando en cuenta que son 8 las denuncias presentadas hasta la fecha y que algunas de las denuncias presentadas no solamente van por el tema de la infracción constitucional, sino también por delitos. Algunas otras van en la denuncia, consideran ambos temas. Entonces esto significaba un ligero problema para darles trámite y se diseñó una metodología que establece llevar por cuadernillos aparte lo que es el antejuicio y lo que es el juicio político. Hemos avanzado ya un informe de calificación con el equipo técnico que pondremos a debate y enriqueceremos con la participación de los integrantes de la subcomisión a partir de las 9 de la mañana. Fernando, sí. Sí, buenos días, señor Pérez Ochoa. ¿Cuál es el calendario que tienen ustedes en mente? ¿Cuánto puede tomar todo este proceso que sabemos debe pasar por etapas diferentes, entre ellas el de la defensa? Sí, en efecto, lo que tenemos que hacer hoy es buscar la aprobación de este informe de calificación, subirlo a la comisión permanente a fin de que nos autorice y nos otorgue el plazo de 15 días útiles que establece el artículo 89 del reglamento del Congreso. En esos 15 días actuar un informe de pertinencia de pruebas y determinación de hechos, luego agendar una audiencia a fin de que los denunciados, en este caso 3, puedan ejercer su derecho a defensa. A partir de la audiencia, 5 días útiles para que él o los congresistas delegados elaboren el informe final, lo debatamos en el seno de la subcomisión. En caso de ser aprobado, subirlo nuevamente a la comisión permanente lo agenda, convoca a los investigados para que nuevamente ejerzan su derecho a defensa y también luego de eso lo voten y elevarlo ya al pleno del Congreso. En el caso del juicio político... Pero eso sería solamente hacer una tingencia, eso sería una semana antes, en el mejor de los casos, de las elecciones. Es decir, básicamente Mónica, sería en paralelo. Nosotros no nos guiamos por la fecha de las elecciones, nosotros lo que tenemos que garantizar es que se cumpla... De acuerdo, pero esa no es la pregunta. La pregunta es decir que el procedimiento más o menos estaría resolviéndose unos días antes de la primera vuelta electoral. Esa es la pregunta. Lo estimamos en 2 meses máximo en la subcomisión y luego de ahí 2 semanas más tanto en la permanente como en el pleno. Muy bien. Congresista, buenos días. Carlos. Ya hemos adelantado a través de RPP cuál es el sentido en cuanto a la propuesta para declarar procedentes los extremos de la denuncia constitucional, ¿no?, en el aspecto del juicio político y del antejuicio. Pero una de las denuncias incluía además, creo que es del excongresista Marco Falconi, incluía además al presidente actual, Francisco Sagasti, y a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. ¿Cuál es el sentido de la recomendación en el caso de ambos? O sea, ¿qué informe se va a debatir hoy y qué plantea el mismo, el informe de calificación? Luego de revisado esa denuncia, Carlos, lo que hemos encontrado es que hay algunas inconsistencias. Es por ello que la recomendación del informe va por declararlo inadmisible. Es decir, darle la oportunidad al ciudadano Falconi de que pueda subsanar algunas observaciones de forma, básicamente, para que podamos evaluarla. En tanto, no nos vamos a pronunciar respecto a esa denuncia. Y, a ver, lo que se dice, lo que se pide de parte de quienes defienden obviamente a Martín Vizcarra, es de que haya objetividad en el trabajo de la subcomisión. Es cierto que las denuncias se justifican plenamente, pero se guían básicamente por las declaraciones que brindan sus integrantes, cuestionando duramente a Vizcarra, Massetti y Astete. ¿Usted nos garantiza que va a haber objetividad en este sentido, en las investigaciones? Es una invocación permanente que vengo haciendo al interior de la subcomisión. No podemos dar argumentos a partir de nuestras declaraciones para que se cuestione el trabajo de esta.
Yo considero, Carlos, que es importante de que esta comisión, que es bastante técnica porque se guía por criterios que ya están establecidos en la Constitución, en el reglamento del Congreso, no se pueda enturbiar por la posición política que podamos tener. Pero las declaraciones se han dado, ojo. Sí, efectivamente, en el Pleno, sobre todo. Y esperemos que eso se pueda controlar para, como te vuelvo a repetir, no dar argumentos a temas que puedan cuestionar más adelante. Sin embargo, no olvidemos que el proceso de investigación siempre recae en un congresista delegado. Este congresista delegado es el que hace la función de fiscal, de cierta manera, si se puede hablar de un paralelismo, y es el que lleva adelante la investigación. Sí, de determinarse, digamos, después del procedimiento que usted nos ha explicado, básicamente a donde se apunta es a demostrar si hubo o no infracción constitucional. Sí, en efecto, el juicio político apunta a eso, a que el alto funcionario haya estado inmerso en infracciones a la Constitución. Las denuncias hablan bastante al respecto, hablan de infracciones, por ejemplo, los artículos 1, 2, 7, 9, 38, 39, básicamente relacionados al tema de la salud pública, a cuánto estos funcionarios han tomado en cuenta pues el interés colectivo, ¿no?, de los peruanos respecto a que se lleve una buena política en el sentido de proteger su salud. Muy bien, vamos a hacer una pausa, congresista Carlos Pérez Ochoa, y regresamos con más. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos en ampliación de noticias aquí por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y quien les habla, Carlos Villarreal, y estamos conversando con el congresista Carlos Pérez, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. Congresista Pérez, quería justamente, yendo al tema de la investigación a Vizcarra, preguntarle sobre declaraciones que ha brindado justamente el expresidente en el sentido de que con estas denuncias se ha iniciado una especie de persecución en su contra para evitar que llegue al Congreso y además por un afán de revanchismo. ¿Qué opina usted como presidente justamente de esta subcomisión que lo va a investigar? Bueno, Carlos, obviamente que él va a tener argumentos como ese para tratar de cuestionar el trabajo que nosotros hacemos. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es dar trámite, que es el procedimiento normal, a las denuncias constitucionales. Son varias, en realidad son 8 las que se han presentado, vienen de diferentes tiendas, de diferentes partidos, de congresistas, también hay la del ciudadano que te mencioné más adelante. Y lo que tenemos que hacer es cumplir los procedimientos que establece el reglamento en su artículo 89, que es uno de los más extensos del reglamento del Congreso, porque detalla paso a paso cada una de las etapas procesales, tanto del juicio como del antejuicio. Es que tenga la seguridad el señor Vizcarra de que se va a tratar como corresponde, siempre garantizando lo que la Constitución y las leyes peruanas le... ¿No hay un ánimo revanchista contra él, no solamente de ciertos miembros de la subcomisión, sino del Congreso en términos generales, cree usted, como lo ha mencionado? Esta denuncia en su trámite, en caso de ser aprobada en etapas sucesivas, le va a dar la oportunidad de defenderse, no solo en la subcomisión, sino también en la comisión permanente y en el pleno. Y este actuar va a ser público. Nosotros hemos optado por ir dando a conocer a la ciudadanía cada uno de las denuncias que van llegando. Las sesiones hasta ahora están siendo públicas, salvo cuando se vea el tema del antejuicio. El artículo 89 establece que es potestad del investigado definir si la audiencia va a ser pública o reservada. Solamente en ese caso habría la posibilidad de que la sesión se realice en forma reservada, y esto va a permitir transparentar al extremo cada una de las actuaciones de la subcomisión. Señor Pérez, tengo entendido que el preinforme que ustedes van a discutir a partir de hoy ha sido firmado por 17 parlamentarios. Sabemos que hay 11 bancadas en este momento. Quisiera saber si esos 17 corresponden a todas las bancadas y si ha podido ver ese dato usted. Por otra parte, veo en el informe que no se denuncia por las mismas razones al expresidente Vizcarra y a las exministras Massetti y Astete, puesto que en el caso de estas dos últimas no se les denuncia ni por concusión ni por tráfico de
influencias, ¿pueden explicarnos de qué manera diferenciada se está presentando denuncias contra estos 3 ex altos funcionarios? Fernando, sí, en efecto las denuncias han sido suscritas, algunas en forma individual y otras en forma grupal. Hasta el tiempo de contar, son 17 congresistas los que suscriben estas. No podría afirmar que representan a todas las bancadas. Por ejemplo, no he visto una que provenga de Fuerza Popular, para citar un ejemplo. Los delitos a los que haces mención, nosotros los calificamos en función a cómo llegaron en las denuncias. Nosotros no podemos agregar alguno que no haya sido el que esté figurando en cualquiera de las 7 denuncias que ya hemos avanzado en su calificación. Congresista, otro tema, permítame, ya que Sí, estamos Carlos, hablando de ciertos ánimos en sectores del Congreso, y un hecho que lo ha aceptado la presidenta inclusive del Parlamento, ella percibe una especie de arremetida de ciertos sectores del Poder Legislativo hacia la mesa directiva. En el fin de semana circuló una moción de censura que obviamente no tenía las firmas recabadas. ¿Usted percibe eso como congresista de la República y como miembro de una bancada importante por el número que tiene de Acción Popular? Carlos, apenas revelada esa noticia y que causó profunda extrañeza porque para empezar no tenía ninguna firma, o en los encabezados siempre aparecen los nombres de los congresistas que las están corriendo. Nosotros tuvimos una breve reunión en el grupo de bancada, y una de las propuestas que se hizo y la que hice personalmente es que nos expresáramos en contrario a eso. El Perú está en una situación bastante crítica como para estar pensando en ese tipo de Lo que pasa, congresista, actitudes. disculpe, es que usted lo ha escuchado seguramente en el Pleno, hay parlamentarios que han pedido a los vicepresidentes que renuncien. Marta Chávez pidió que vuelva a la anterior mesa directiva que encabezaba Manuel Merino, por eso obviamente diremos la sospecha, ¿no? La ligazón con estos hechos. Carlos, son posiciones aisladas, yo creo que no la compartimos la mayoría, y sí tengo el optimismo de que vamos a poder seguir avanzando en la medida de que se está trabajando en esta mesa. Una Yo pregunta no que tengo quisiera ningún cuestionamiento por ahí. precisar ahí, congresista. A ver, usted nos dice que efectivamente son algunos congresistas, que el ánimo del Congreso no está dirigido en esa dirección. Evidentemente faltan muy pocas semanas para una primera vuelta electoral, pero la pregunta que les podríamos hacer, la mayoría de los congresistas garantizan que efectivamente ya no van a haber sobresaltos en esa dirección hasta las elecciones. ¿Usted podría garantizar eso? Yo creo que sí, al menos puedo responder por mi bancada. He tenido conversaciones con varios de sus integrantes. La posición mayoritaria es no ir en ese sentido. Ya, pero un partido no hace el Congreso. Bueno, también ha habido la oportunidad de conversar con otras bancadas. Porque en la ocasión anterior, con razón, ¿no? En la situación de Vizcarra está, hoy podemos decir, bien vacado, la circunstancia lo ha señalado, pero tampoco había un ánimo los 2 días anteriores. Es decir, el ánimo se produjo en el momento que la oportunidad se dio. Bueno, eso también, las circunstancias muchas veces abonan a que se tomen ese tipo de decisiones. Pero en este caso no, Mónica. Yo creo que tenemos avances significativos, estamos trabajando en el sentido de darle respuestas a los peruanos y mal haríamos pues en desestabilizar a esta mesa. Muy bien. Quisiera saber, congresista Pérez Ochoa, si la subcomisión que usted preside tiene asesores, porque hemos visto en el caso de otras comisiones, como la de COVID-19, creo, y la que se ha creado para investigar los hechos en el Parlamento, que se han barajado. Es cierto que fuera de micro, pero eso trascendió, y los audios así lo pusieron en evidencia, algunas recomendaciones de exministros e incluso un propietario peruano de un laboratorio farmacéutico, lo cual ha generado algunas dudas y reparos. En el caso de su subcomisión, ¿quiénes son los asesores jurídicos que les van a, digamos, orientar para hacer las cosas con precisión técnica?
Fernando, nosotros trabajamos con un equipo de abogados que pertenecen al servicio parlamentario, que ya han estado elaborando con nosotros desde las anteriores denuncias que hemos ido viendo. No vamos a llamar a ningún experto, entre comillas, para que nos asesore en esta etapa, porque, como vuelvo a repetir, lo nuestro es más procedimental, más ver si se cumplen o no los requisitos que establece el artículo 89 del reglamento. No hay en este informe de calificación no hay una opinión sobre el fondo de las denuncias. Lo que nosotros al hacer la calificación es admitimos en función a que se cumplan los requisitos de forma, que haya la determinación de las personas denunciadas, que los delitos que se imputan para el antejuicio tengan una correlación y un sustento en las denuncias. Eso es el trabajo, en realidad es básico, es elemental. Sin embargo, ya cuando pase esto a manos de un congresista delegado, el congresista delegado muy bien podría solicitar opiniones de juristas, de especialistas en la materia. Muy bien, congresista Carlos Pérez, muchas gracias. Vamos a estar pendientes, por supuesto, en minutos nada más del inicio de esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, 8:27, y volveremos para conversar con el abogado Mario Ríos Barriento, director de Derecho y Justicia en Salud, la falta de oxígeno que agobia a todo nuestro país. Regresamos.